Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy voy a hacer el Stay at Home Book Tag, para el cual me etiquetó Angela de Literature Science Alliance. Me etiquetó hace tiempo, voy algo retrasada con los tags, así que voy a ir liberándolos poco a poco. Pero ya que seguimos en cuarentena y sigo sin salir de casa, aún así aplica. El primer tema es Laying in Bed, acostado en la cama. Un libro que pude haber leído o que leí en un solo día. Esos normalmente son los romances, y el que sé que leí en un día es Simon vs. The Homo Sapiens Agenda, de Becky Albertalli. Hubo uno hace poco que también leí en un día, creo que fue Boyfriend Material, de Alexis Hall, y también The Deal, de Al Kennedy. Todos estos libros son romances muy adictivos que puedes leer en un solo día. El segundo es Snacking, un libro de gusto culposo. Mi respuesta a la que siempre acudo para este tipo de preguntas es Twilight, pero justo ahorita estoy releyéndolos y no sé si siga siendo un gusto como tal. No los estoy disfrutando tanto como la primera vez que los leí, pero hubo mucho tiempo durante el cual fue gusto culposo, ya que fue muy criticado el hecho de que te gustara esta serie, entonces por eso sentía culpa por los comentarios externos, por la sociedad y la crítica y la forma en la que te miraban al decir que te gustaba esta serie, entonces por eso se volvió culposo en su momento. El tercero es Netflix, una serie que quieres comenzar a leer. Hay varias y la mayoría de ellas son fantasía, pero a la que más le traigo ganas es a la serie de Cosmere Universe, se llama, creo. La serie de Brandon Sanderson. Son muchísimos libros y hay muchísimas formas de comenzar a leerlo, no hay un orden específico para leer. Creo que la mejor forma sería en orden de publicación, pero hay muchos que recomiendan leerlo en otro orden. Y de hecho, Angela, quien me etiquetó para este video, tiene un video recomendando la forma, el orden en el que podrías leerlo. Y yo creo que voy a seguir sus recomendaciones para comenzar a leerlo, porque todo el mundo ama este universo y yo no tengo idea de qué están hablando. El cuarto es Deep Clean, un libro que ha estado en tu TBR, en tu lista de libros por leer, por años. Ok, ese sería Ética para Amador, de Fernando Savater. Este libro me lo regaló mi papá hace 15 años, 16 años, y la verdad la portada no me llama nada la atención, y a esa edad no se me antojó leerlo por el título. La verdad no sé bien de qué trata, está súper cortito, pero nunca se me antojó. Y sé que ahorita ya no tendría la intención que habría tenido cuando tuve 15 años, pero aún así lo conservo porque sí quiero leerlo algún día, así que este sería el libro más antiguo, supongo, en mi lista de libros por leer. El quinto es Animal Crossing, un libro que compraste por el hype. No es que lo haya comprado, pero lo escuché por medio de mi suscripción de Scribd, que pago cada mes, y ese sería Take a Hint, Danny Brown, de Talia Hibbert. Es el último libro que leí que ha estado más hypeado en estos momentos. El siguiente es Productividad, un libro que aprendiste o que tuvo algún impacto en ti, que te dejó alguna enseñanza, y ese sería White Rage, de Carl Anderson. Este es un libro de no ficción en el que tenemos una historia muy concisa y muy puntual sobre el racismo en Estados Unidos, partiendo desde la abolición de la esclavitud hasta el día de hoy. El siguiente es FaceTime, un libro que te fue regalado. Los dos últimos libros que me regalaron fueron Kindred, de Octavia E. Butler, y Goldfinch, de Donna Tartt. Estos me los regaló Olivia Savannah, de Olivia's Catastrophe, y no puedo esperar a leerlos. Y también estos dos, aquí está el otro, estos dos tomos de William Shakespeare. Estos más bien fueron de una persona que se estaba deshaciendo de sus libros y me dejó llevarme estos, así que son todas las obras completas de William Shakespeare, las cuales no he leído por completo, he leído solamente 3. Viene con ilustraciones y me encantó sobre todo este grabado de la firma de William Shakespeare en dorado. El siguiente es Self-Care, algo que has hecho por ti mismo para cuidarte. Y voy a ser esa persona, pero yoga, he estado haciendo mucho yoga y meditando cuando me siento un poco estresada, y eso me ha ayudado mucho a calmarme y a relajarme sobre todo. Y el último es el bono, menciona un libro que vaya a salir pronto. Estoy leyendo ahorita un avance de un libro que va a salir el 15 de septiembre y me está encantando. Por lo que llevo de libro siento que podría ser un 5 estrellas, y ese es Surrender Your Sons, de Adam Sass. Y por último me pide etiquetar a personas. Este es un tag un poco viejo, ya que comenzó desde que empezó la cuarentena, así que siento que ya todo el mundo lo hizo. Pero si no lo han hecho pueden decir que yo los etiqueté y no hay problema. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.